Vamos a compartir con la iglesia un pasaje muy importante que tiene que ver con lo que ha venido ministrando a lo largo de los últimos más de un mes, yo creo, poco más, yo creo que hace 2 meses, en cuanto a hombres llamados por Dios para servirle aquí en la tierra. Vamos a ver con la ayuda de Dios en esta mañana la vida de un hombre que fue Noé, y el tema es Noé en la tierra. Ese es el tema de esta predicación. Y encontramos una de las historias de la Biblia con la que muchos de nosotros estamos muy familiarizados. Se han escrito muchos libros para niños, cantos en cuanto a este hombre llamado Noé. Y la historia de Noé contiene una palabra profunda para nosotros como iglesia en este lugar. No olvidemos que Noé fue un hombre como usted y como yo, de carne y hueso, con limitantes, con frustraciones, un hombre que le tocó vivir un llamado de parte de Dios para enfrentar una sociedad la cual estaba viviendo una corrupción total. Entonces, no perdamos de vista que Noé fue un hombre común y corriente, como usted y como yo. Lo que a Noé le impactó fue el llamado de Dios en su tiempo. Y esta mañana Dios quiere hablarnos acerca de él. Vamos a ir un poco de introducción antes de abordar el pasaje de Génesis. Y vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vamos a ver un poco acerca de la personalidad de Noé. 2 de Pedro 2, 5. Muchos siervos de Dios que fueron mencionados en la Biblia por el llamado que tuvieron, pero solamente 2 fueron reconocidos como hombres que caminaron con Dios. Uno de ellos fue Enoc y otro es Noé. Enoc y Noé fueron reconocidos en la Biblia porque fueron hombres que caminaron con Dios. Y esto nos recuerda a nosotros que somos llamados a caminar con Dios. Y a veces podemos pensar, pues yo soy parte de una iglesia y estoy caminando con Dios. Cuando hablamos de caminar con Dios, o habla de caminar con Dios, tiene que ver con una vida viviendo la voluntad de Dios. Dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿A quién guardó, hermanos? A Noé. ¿Sabe que en cada tiempo que nos toca vivir al ser humano en este mundo, siempre ha habido hombres y mujeres que caminan con Dios? No todo es malo. Siempre hay un remanente que tiene temor y que se esfuerza a caminar con Dios. Y Noé fue uno de ellos. En el tiempo presente en el cual vivimos nosotros es un tiempo bastante complicado. Hay mucha corrupción, hay mucha maldad. Vemos con desagrado las noticias en el incremento de la violencia, de los asesinatos. Y pensamos que está muy mal el mundo, y sí está mal el mundo, pero también hay gente que ama y tiene temor de Dios. Amén. ¿Cuántos tienen temor de Dios? Y esto nos ayuda a vivir una vida recta y temerosa delante de Dios. Y dice el texto, pregonero de ¿qué, hermanos? De justicia. ¿Qué era Noé? Un pregonero de justicia. La palabra pregonero significa un heraldo. Alguien que constantemente estaba hablando a través de su vida la justicia de Dios. Y ese era Noé. Era un hombre fácil de reconocer por su entorno. La gente del tiempo de Noé que lo rodeó, que lo conoció, él sabía que Noé era distinto a las demás personas. Y sabe que es muy fácil detectar, reconocer y percatarnos cuando alguien es un hijo de Dios verdaderamente. Su ejemplo, su testimonio es evidente. La gente se percata realmente quién es hijo de Dios. No tenemos que gritarlo, expresarlo. Nuestra vida habla y da testimonio si realmente estamos siendo hombres y mujeres que guardan la justicia de Dios. Y Noé era un hombre así. Era un heraldo de la justicia. Es decir,
él estaba en armonía con las cosas de Dios. No violentaba la palabra, o procuraba no violentar la palabra de Dios. Y dice el texto que era un hombre pregonero de justicia, con otras 7 personas. ¿Que era quién? Su familia. Y esto nos habla de la responsabilidad que tenemos los padres frente a los hijos. Si tú quieres que tus hijos sean personas de bien, que glorifiquen a Dios, tú debes de ser el ejemplo de ellos. Amén. Porque los hijos aprenden más de lo que ven en nosotros que las cosas que les enseñamos. Podemos decirle: hijo, apréndete el Salmo 1. Hijo, vete al templo y llévate la Biblia. Y el hijo puede obedecer, pero el hijo se fijará más en tus actos y tratará de imitar las cosas que haces, que dices y cómo te comportas. Por eso, papás, tengamos cuidado cuando estamos en casa, cuando pensamos que estamos solos. No, además de los ojos de Dios que nos ven, nuestros hijos están constantemente atentos, viéndonos, cómo enfrentamos las pruebas, las luchas, cómo reaccionamos frente a las dificultades que en el mundo encontramos eventualmente. Amén. Porque si la familia de Noé pudo ser parte de ese rescate del diluvio, todo tuvo que ver mucho Noé como papá, como cabeza del hogar. Dice el texto entonces, con otras 7 personas que fueron su familia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Encontramos entonces que Noé fue un hombre, un pregonero de justicia, y que por ese pregonar, caminar, mostrar que Dios estaba con él, afectó a su familia para bien. Con eso en mente, vamos a ir a Génesis capítulo 6, versículo 9. Génesis capítulo 6, versículo 9. ¿Sabe que la generación de Noé es muy parecida a la cual vivimos en el siglo XXI? Tristemente, tenemos que reconocer que como sociedad en general en el mundo hemos rebasado los límites de violencia. Estamos conmocionados con el incremento de tanta perversidad y maldad, donde el hombre ha perdido la noción, el valor del ser humano se ha perdido. Hoy encontramos una sociedad totalmente desintegrada, tristemente, personas que por 1,000 pesos te matan, por un celular te secuestran, en la calle no se diga, los que van manejando junto a ti, gente molesta cuando van manejando, y podemos dar muchos ejemplos. Dice el texto 9, ¿ya lo tiene? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón, ¿qué, hermanos? Justo. Era perfecto en sus generaciones como Dios. Con Dios caminó Noé. Y esto es profundo, hermanos, porque es complicado ser justo en un tiempo como en el cual vivimos nosotros. Es difícil, es complicado ser la sal de la tierra y la luz del mundo en medio de una gente que es totalmente contraria a los principios y valores que fomenta la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque te marginan, te excluyen. No eres parte de ellos si no eres como ellos. Y esto lo sufren más los jóvenes en las escuelas. Tú quieres ser un joven con principios y valores, pagarás un precio, serás rechazado por el grupo mayoritario que son distintos. Siempre ser un hijo de Dios verdaderamente te traerá consecuencias. Sufrirás el despecho, la molestia, el enojo de los demás. Dice el texto que Noé era un varón justo. Y tiene que ver que Noé
hablaba su vida de una calidad espiritual creciente en Dios. Es la palabra justo. Es decir, para Noé le importaba mucho la parte espiritual. ¿A cuánto les importa la parte espiritual en su vida, hermanos? ¿Sí le interesa? Si nos interesa la parte espiritual, tenemos entonces que mantener comunión con Dios. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que orar. Tenemos que esforzarnos en tener tiempo con nuestro Dios. Tristemente, hoy podemos ver ejemplos donde no hay mucho interés por las cosas espirituales. Tal pareciera que las terrenales tienen más valor y más importancia. Le dedica el hombre más tiempo a las cosas terrenales, al trabajo, a los negocios, que a las cosas que tienen valor eterno, como son las cosas de Dios. Entonces Noé, un hombre común y corriente, le daba prioridad a las cosas espirituales. Dejo un apartado ahí. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 3. Dios está interesado que nosotros, como iglesia, coloquemos cada cosa en su lugar y le demos prioridad a las cosas que trascienden más allá de nuestra vida en esta tierra. Dice Colosenses 3:1, usted me alcanza: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿me ayuda a leer? ¿Sabe quién busca las cosas de arriba? Los que tienen intereses espirituales. Los que tienen deseo de las cosas de Dios se esforzarán. Yo lo veo aquí los martes y los domingos. Pero solamente Dios sabe cuánto tiempo usted invierte en las cosas de Dios. Pablo escribe y dice que busquemos las cosas de arriba, que le demos el interés necesario a esas cosas. Eso fue lo que hizo un hombre común y corriente como Noé. Le dio lugar e importancia a las cosas espirituales. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. ¿Sabe por qué mucha gente con el paso del tiempo le cuesta afianzarse en las cosas de Dios? ¿Sabe por qué muchos cristianos con el paso de los años los vemos tambalear? Y es porque han dejado de darle importancia a las cosas espirituales. Podemos aprender de Noé, un hombre que le dio el valor y la relevancia a las cosas eternas y espirituales por encima de las materiales. Ahora tampoco no lleguemos al extremo y digamos, entonces no trabajo, pastor. No. Cumplamos con nuestra responsabilidad, pero ordenemos nuestras prioridades. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser distintos. Tenemos que ser personas como Noé, que le den valor a las cosas espirituales. Además, Noé, de ser varón justo, también dice el texto que era perfecto, según Génesis 6:9. Y esa palabra perfecto nos habla de un hombre que caminó, que se esforzó y que maduró en las cosas de Dios. Perfecto nos habla de que fue un hombre maduro en las cosas de Dios por encima de la gente de su tiempo. ¿Cuántos años tenemos de cristianos? Esos años que tenemos de conocer a Dios nos deben de llevar a madurar y ser cristianos maduros, centrados y ubicados en las cosas de Dios. Eso fue Noé en su tiempo. Vamos a regresar a Génesis capítulo 6 y vamos a seguir viendo la historia de Noé. Un texto atrás, Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos ¿de quién, hermanos? ¿Qué halló Noé, hermanos? Gracia. Halló el favor de Dios. Fue un hombre que Dios vio algo en él. Halló gracia, dice el texto. Fue un hombre que fue considerado por Dios en ese momento. A partir de ese momento,
encontramos en la Biblia que Dios comenzó a obrar con Noé un poquito más atrás, y vamos a leer el versículo 5 de Génesis 6. Vamos a ver un poco acerca de cómo era la sociedad del tiempo de Noé. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era, ¿qué, hermanos? Mucha en la tierra. La palabra maldad nos habla ahí de una desviación constante del hombre, muy parecida al tiempo presente. Y dice el texto: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ¿qué, hermanos? ¿Se puede imaginar gente que se levanta en la mañana y está pensando cómo robarle a su vecino? ¿Puede imaginarse de gente que se vaya a dormir y esté pensando cómo quitarle al otro lo que tiene? Es decir, era tal la corrupción en ese tiempo, la gente constantemente estaba pensando en cómo hacer mal. Y esto nos enseña la Biblia, hermanos. Toda persona que hace maldad nunca lo hace de un día para otro. Lo maquina hasta que lo ejecuta. La gente que roba en la calle no se levantó en la mañana y dijo: voy a robar hoy. No, ellos lo pensaron, lo razonaron, lo hablaron con la almohada. La gente que asesina, la gente que la ve en la calle, en esas características, lo piensan, hermano. Y esto debe de estremecernos a nosotros, porque estamos rodeados de personas que están constantemente maquinando las cosas. El que miente, lo maquina. Y esta era la gente del tiempo de Noé. Tristemente, dice el texto, eran personas las cuales todo designio, constantemente en su mente, estaba siempre conducida a hacer el mal. Y qué triste es vivir en una sociedad así, donde la gente que tienes enfrente no sabes qué está pensando, si el saludo es honesto o está pensando en hacerte daño. Frente a ese tipo de personas tuvo que convivir Noé. Así es de que no nos quejemos que es complicado vivir en el tiempo presente. Podemos ser luz y podemos ser sal en el tiempo en el cual vivimos, y podemos dar gloria a Dios con nuestra vida, hermanos. Dice el versículo 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre. Y fíjese qué fuerte este texto. No es que Dios se haya arrepentido como uno lo entiende, sino que Dios pensó: ¿hasta dónde puede llegar la maldad del hombre? ¿Hasta dónde puede dejarse influenciar el hombre para hacer esa maldad que tiene en su corazón? Y le dolió en su corazón. A Dios no le agrada ese tipo de personas. Sus acciones no son del agrado de Dios. Lo que hoy vemos y escuchamos en las noticias no es del agrado de Dios. Y dijo Jehová: raré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. No solamente la maldad estaba en los hombres, penetró a los mismos animales. La influencia del ser humano es muy grande, hermanos. Puede afectar para bien o puede afectar para mal. Por eso esta mañana Dios nos habla a nosotros, a su iglesia, a que tengamos conciencia de cómo estamos viviendo, lo que implica nuestra manera de vivir, cómo estamos viviendo nuestra vida en Cristo en este tiempo en el cual nos toca vivir. Vamos a ver un poco más acerca de la sociedad del tiempo de Noé. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Sin lugar a dudas, Noé era un hombre muy diferente a la gente de su tiempo. Aunque no perdamos de vista que Noé fue un hombre de carne y hueso, con miedos, con frustraciones y dudas. Mateo 24, 37. Palabras de Jesús:
hablando acerca del tiempo postrero, un tiempo antes de la segunda venida. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, Jesús califica a la gente que vivió con Noé como un estándar. Su manera de vivir de ellos sería muy semejante a la generación que iba a presidir la venida de Cristo Jesús, la segunda venida. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Así era la gente en el tiempo de Noé. ¿Sabe qué? No les interesaba las cosas de Dios. Pensaban en el aquí y en el ahora. No les interesaba nadie más que ellos. Se llama egoísmo. Y hoy podemos ver una característica que distingue a la sociedad del siglo XXI, y el egoísmo prevalece tristemente. Mis necesidades, mi trabajo, mi tiempo, mi esfuerzo, mis hijos. Yo demando para mí solamente las cosas, los demás no me interesan. Si no van al templo es problema de ellos. Si están enfermos, que lo resuelvan ellos. La generación de Noé fue una generación egoísta, iglesia. Y Dios nos pregunta esta mañana: ¿te duele cuando ves que tu hermano no vino al templo? ¿Sí le duele? ¿Sí ora por él? ¿Sí le llama? Desafortunadamente, es algo que tenemos que ver nosotros como iglesia, a no ser indiferentes, a procurar por el hermano, orar por los que sufren, llorar con los que lloran. Pero el texto nos habla y nos describe personas que estaban viviendo solamente su vida aquí, no les interesaba a nadie más, hasta el día en que Noé entró en el arca. Es decir, el mensaje de Noé, que duró 120 años, porque 120 años Noé estuvo haciendo el arca. Y 120 años Noé estuvo hablando del mensaje de arrepentimiento. Y nadie le escuchó, hermanos. ¿Sabe que Dios nos sigue hablando en el tiempo presente para cambiar nuestras vidas, para acercarnos a Dios, no ser indiferentes ni tampoco egoístas? Todos los días nos habla. Como esta mañana Dios nos habla: no seamos indiferentes, no seamos egoístas. Debemos de vernos como un cuerpo en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. Triste, pero cierto. Y así es la gente de hoy, hermanos, no entienden. Les hablamos de Dios y no quieren saber, no les gusta que les hablemos de Dios. Tal pareciera que el evangelio ha pasado de moda. No ha pasado de moda. La maldad es muy grande y la gente se resiste a escuchar el mensaje de Cristo Jesús. Sigamos orando por ellos, hermanos. Amén. Lucas capítulo 17, versículo 26. En la época de Noé todo se había corrompido, tanto que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Qué sucedió? ¿Por qué una sociedad puede llegar a tal extremo? Lucas 17, 26. ¿Qué sucedió o qué sucede para que una sociedad llegue a ese grado de maldad? Sabe que el pecado es muy penetrante en el hombre, hermanos. Y si hoy podemos calificar a la gente del siglo XXI, la sociedad de hoy, tristemente, le ha dado la espalda a Dios. No quiere saber de Dios. Y cuando el hombre no quiere saber de Dios, el pecado comienza a permear todas las esferas del ser humano hasta corromperlo totalmente. Dice Lucas 17, 26:
como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Y otra vez Lucas nos da, desde la perspectiva de Lucas, las características de la gente de ese tiempo. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Frente a esa costumbre, a esa cultura, Noé se mantuvo íntegro, hermanos. Frente a ese tipo de personas que lo rodeaban, él y su familia se mantuvieron íntegros. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué sucedió en ellos para que no fueran igual que los demás? Algo sucedió en este hombre y en sus hijos y en su esposa para mantenerse íntegros, firmes, diferentes a la gente de su entorno. Y se llama integridad. ¿Cómo se llama, hermanos? Lo que escucho, lo que creo, lo que pienso, lo vivo, lo pongo en práctica. Y eso espera Dios de usted como iglesia. Que lo que aquí escuchamos, que lo que Dios nos habla cuando leemos su palabra, cuando estamos en comunión con Él, no solo se quede como un conocimiento en nuestras mentes, sino que pongamos por obra esos principios y valores, hermanos. ¿Usted está cansado de lo que pasa en el mundo? Yo estoy cansado. Hagamos la diferencia entonces. No podemos cambiar toda la gente de afuera, pero sí podemos cambiar nuestra familia, nuestro entorno. Ahí podemos hacer el trabajo de parte de Dios. Hagámoslo. Se puede ser diferente. No seamos como los demás. Seamos hijos de Dios, que la gente pueda decir, ese matrimonio, esa familia tienen valores diferentes que pudiéramos imitar. La iglesia es llamada a atraer la atención de la gente del mundo y que vean que somos personas con valores y principios, los cuales glorifican el nombre de Dios, hermanos. Es decir, las actividades de la gente del tiempo de Noé constantemente estaban ocupadas a las cosas de la tierra, al aquí y el ahora. En la época de Noé, la maldad fue creciendo constantemente. Génesis 6, 13 y 14, vamos a ver la misión de este pregonero de justicia llamado Noé. Génesis 6, 13. Dijo pues Dios a Noé. ¿Dios le habló a quién, hermanos? ¿Sabe usted que Dios siempre nos habla? Constantemente Dios nos habla. ¿Sabe que últimamente yo me he quedado con este pensamiento porque lo vi, lo he escuchado, lo he leído en la palabra de Dios? Cuando usted en la mañana ve la luz del día o escucha la alarma que es un nuevo día, no es la luz del día la que nos dice que estamos viviendo un nuevo día. Es la misericordia de Dios, hermanos, la que nos recuerda su amor y su grandeza. Dios le habló a Noé como Dios nos habla a todos constantemente. Dios siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Es decir, el hombre es responsable de sus hechos. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Es que es muy triste o muy fácil responsabilizar a otros de nuestra vida, hermanos. No, el hombre es responsable de cómo estamos viviendo el día de hoy, y es el hombre el que tiene que detenerse y reconocer que es necesario cambiar, hermanos. El hombre es responsable de sus hechos, nadie más. Usted es responsable de su vida espiritual. Si usted se duerme orando, si usted se duerme leyendo la Biblia, es porque usted es responsable de eso. Cambie, para que todo cambie en su vida. Dice el texto, a causa de ellos. Y he aquí que los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Dios escogió a Noé para esta tarea. Pregunta, ¿Noé sabía de construcción? No. ¿Sabe que Dios nunca va a pedirnos hacer algo
donde realmente estemos capacitados, siempre dependeremos de la gracia de Dios para hacer las cosas. Hay gente que dice, pastor, yo no sé hacerlo. Tampoco el pastor sabía ser pastor. Tampoco el pastor sabía preparar sermones. Fue la gracia de Dios operando en su siervo y enseñándole a través de los 11 años que cumpliremos muy pronto aquí, que aprendimos. Cuando Dios le dice al pastor, busca al hermano para que te apoye en esto, no es porque el pastor sabe que tiene tiempo el hermano o porque el hermano sabe, no. Es porque el pastor sabe que Dios va a operar la gracia, su gracia en ese hombre o en esa mujer, hermanos. Noé no sabía cómo construir el arca. Él fue aprendiendo y dependiendo de Dios. Y dice el versículo 14: hazte un arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Comenzó a darle las dimensiones, las medidas Dios a Noé. ¿Y qué hizo Noé, hermano? Lo hizo exactamente como Dios le pidió. Cuando Dios te pida algo, hazlo como Dios te lo pida, no como tú lo entiendas. Amén. Es que yo pienso que Dios es muy drástico, pastor. Dios puede ser más generoso con la gente. No, si Dios te pide que hagas algo, hazlo. A Dios no se le cuestiona, se le obedece. Amén. Hay que tomar nuestra cruz todos los días. Negarnos a nosotros mismos para que Él crezca y uno mengue, hermanos. Se llama obediencia. Un hombre del calibre de Noé fue un hombre que aprendió a obedecer y no cuestionar las órdenes de Dios. Ahora, Dios le pidió a Noé que hiciera un arca. A ti te puede decir que dejes de mentir, que dejes de hacer cosas que no le agradan a Dios. Dios va a pedirnos que hagamos cosas que glorifiquen su nombre, hermanos. No las cuestionemos, obedezcamos la voluntad de Dios. Dios comienza a hablarle a Noé de cómo sería el arca. Capítulo 7 para avanzar. Llegó el momento. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Fíjese, fue Dios otra vez hablándole a Noé. Entra tú, Noé. ¿Sabe que Dios nos viene dirigiendo toda nuestra travesía en esta tierra, hermanos? Dios nos viene hablando qué hacer y cómo hacer. Tú con tu familia, tú con tus hijos. No los mandes al templo. Ve con tu familia al templo. ¿Hasta cuándo vamos a entender que Dios está interesado en nuestra familia? Cuando Dios nos habla de lo importante que es la familia, es porque Dios sabe que nuestros hijos dependen de la guianza de nosotros como padres. Nunca, de los nunca, mandes a tus hijos sin que tú estés con ellos en las cosas de Dios. De todo animal impío, y tomarás 7 parejas, y comienza Dios a darle instrucciones a Noé. Texto 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. 600 años. 120 años haciendo un arca. 120 años haciendo una tarea que Dios le encomendó. ¿Cuánto tiempo tienes tú haciendo las cosas que Dios te viene pidiendo? ¿Muchos años? Síguelo haciendo hasta que Dios te llame a su presencia. Sigamos haciendo las cosas que Dios nos viene pidiendo el tiempo que Dios considere, porque es para nuestro bien. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Evidentemente quien tuvo control de la puerta del arca fue Dios, y de la ventana fue Noé, porque luego envió un cuervo.
para que investigara cómo estaban los niveles del agua. Pero es Dios el que cerró la puerta del arca de Noé. La última palabra en la vida del hombre la tiene Dios. Mientras la puerta de Dios esté abierta para que tú te arrepientas, es tiempo de que lo hagas. Pero cuando Dios cierre esa puerta, nadie la podrá abrir, hermanos. Dios es paciente y misericordioso. Y mientras su puerta de misericordia está abierta, procura estar dentro. Porque una vez se cierre esa puerta, no tendrás momento ni tiempo para arrepentirte. El tiempo de buscar a Dios es hoy, dice el Salmo 95. Buscar a Dios hoy mientras puede ser hallado, en tanto que está cercano. Versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé, las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. ¿Sí logra entender o logramos ver lo importante que somos los papás y las mamás? La familia de Noé entró en el arca porque Noé fue un hombre justo, perfecto, pregonero de justicia, y entró su familia. Ahora, en ese momento, la gente quizás quiso entrar al arca, gritó y pidió entrar. No estaba en Noé volver a abrir la puerta, Dios la había cerrado. Vamos a ir concluyendo, capítulo 8 del libro de Génesis, para ir concluyendo el pasaje. Pasa el tiempo, capítulo 8, versículo 1, y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra. Fíjese, dice el texto, se acordó Dios. ¿Sabe que Dios sabe nuestras necesidades que tenemos en esta tierra? Dios no es ajeno a nuestras necesidades, hermanos. Él sabe de qué necesitamos. Se acordó de Noé, se acordará de usted y se acordará de mí siempre. Solamente busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Se acordó Dios, dice el texto. Y comenzaron a disminuir las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Es decir, Dios en control de la vida de Noé. Texto 6. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. ¿Sí logra ver? Noé tuvo control de la ventana, Dios de la puerta. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo oyendo, y comenzó a enviarlo para ver dónde estaban los niveles del agua. Habían bajado. Capítulo 9. No podemos quedar mucho tiempo porque hemos avanzado. Capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra. Fíjese, el temor de ellos estaría también en los animales. De ese alcance es el hombre, hermanos. Dice el texto 3: todo lo que se mueve y vive os será, ¿para qué, hermanos? Vea cómo Dios se ocupó de la gente, para que coman, para que se alimenten. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y ahí habla de lo que se conoce aquí en México como la moronga. Lo prohíbe ahí la palabra de Dios. Capítulo 18, y ahí concluimos. 9:18 de Génesis. Y los hijos de Noé que salieron de él, arca, fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino
¿Y qué pasó, hermanos? ¿Sabe que de alguna manera las costumbres de la gente de aquel tiempo, antes del diluvio, lograron tocar algunas cosas de Noé? Y también eso corrompió de alguna manera a Noé y a su familia. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto, hermanos? Somos hombres y mujeres frágiles que podemos equivocarnos. Podemos cometer decisiones que pueden afectarnos a nosotros y a nuestras familias. Tengamos cuidado de ello. Mantengámonos en comunión con Dios. Que Dios nos guarde de ser tentados en cosas donde pudiéramos fallar y equivocarnos. Mejor estar afianzados en las cosas de Dios. Esta mañana Dios quiere que nos llevemos en nuestros corazones de regreso a casa, hermanos. Que podemos ser fieles como Noé en el tiempo en el cual vivimos. Que seamos obedientes y que tengamos conciencia constantemente del papel que tenemos como padres frente a nuestros hijos. Somos frágiles, pero Dios sigue siendo poderoso.